Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia aquí y a la mesa, por supuesto, que como vamos muy pilladitos de tiempo, no me da tiempo a presentaros como os merecéis. Y también no sé si dejar a Javier Íscar para el final y que nos cuente esta aproximación de cortes que me parece un importantísimo paso, ¿no? Pero es verdad que en esta mesa, ya hemos hablado en la mesa anterior de la importancia del español y la idea de esta mesa es efectivamente determinar cuál puede ser esa corte internacional de referencia, pero también teniendo en cuenta el punto de vista de los empresarios, porque al final los empresarios son los que, a lo mejor asesorados por son pequeñas empresas que tienen a su propio abogado y al que acuden para determinar la cláusula de arbitraje que se aplica y qué corte se indica como posible resolutoria de conflictos, y por eso en ese avance y en ese saber si realmente el Centro Iberoamericano de Arbitraje o el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid son suficientemente conocidos, hemos planteado una mesa en ese sentido, y por ello también nos parecía importante el poder aclarar algunas cuestiones que muchos de vosotros sabréis, pero quizás otros no, en relación a lo que es el arbitraje en general, porque hay muchos abogados que tienen una idea, pero no tienen con este nivel de detalle y con esa cantidad de cortes que inicialmente existen, ¿no? Entonces, yo quería también en ese sentido acotar más el tema y que, en primer lugar, Elena Otero nos pudiera pues hacer una pequeña exposición sobre lo que es el arbitraje de inversión y el arbitraje comercial y, bueno, y si existen cortes que están especializadas en uno u otro o no es así o pueden admitir ambos tipos de arbitraje. Muchas gracias por tu amable invitación. Muchas gracias a AMDE, presidenta, por la invitación y, bueno, y más aún por el premio. Luego será el acto de entrega. Y gracias también a los demás organizadores, a la Universidad San Pablo CEU y a los demás patrocinadores. Y me encanta además que sea en la Secretaría General Iberoamericana. Me parece una elección muy acertada y me es especialmente grato estar con buenos amigos de uno y de otro lado del Océano Atlántico, ¿no? Que no nos separa, que nos une. Y en cuanto al arbitraje comercial y de inversión, que es lo que me habías pedido, bueno, aquí hay personas que saben muchísimo más, así que voy a ser muy breve, porque no les voy a explicar a muchos de los presentes lo que es arbitraje comercial y de inversión, pero por si acaso, 2 pinceladas, y así cumplo, porque puede que no todo el mundo venga de background arbitraje jurídico. El arbitraje es una forma de solución de controversias basada fundamentalmente en la autonomía de la voluntad, en un convenio entre las partes, y es una forma de desatascar problemas y litigios tanto en el plano nacional como internacional. Antes del arbitraje de inversiones, que luego hablaremos, pues lo que había muchas veces eran guerras, que es una forma menos amable de desatascar conflictos empresariales en países extranjeros. Entonces, es una forma de permitir el desarrollo comercial, el desarrollo económico, de favorecerlo y de favorecerlo de manera pacífica y ágil, cercana, además, a los problemas de las empresas y de los empresarios, más cercana que los tribunales de justicia, que forman parte de una solución basada en los esquemas generales del poder público que tienen que existir, que tienen que apoyar también al arbitraje, pero que no se basan en esa autonomía de la voluntad ni en esa cercanía o ese especial conocimiento, porque no tienen por qué tenerlo, del mundo empresarial. El arbitraje comercial, ya centrándome, es el que deriva de un contrato sometido a derecho privado, ordinariamente, sigue esquemas de derecho privado y el arbitraje se basa en ese contrato entre dos partes. Una de esas partes, dependiendo de los sistemas jurídicos, puede llegar a ser un Estado o una agencia estatal. Se ha hablado antes por los ponentes de la facilidad o incluso la obligatoriedad del arbitraje doméstico en Perú, incluso ante contratos con entes públicos. En España depende, hay una serie de limitaciones para la contratación administrativa a la hora de someterse a arbitraje, pero puede ser parte de un arbitraje comercial un Estado o una agencia estatal. Lo que se está resolviendo es sobre un contrato.
hay un litigio en un contrato de construcción de una infraestructura, una carretera, un aeropuerto, lo que sea, un contrato de venta de participaciones societarias, lo que sea, y en ese contrato hay una cláusula de arbitraje de la que deriva las facultades del árbitro o de los árbitros que van a resolver el asunto. Ese es el arbitraje típico, comercial, es el que ocurre en la mayor parte de las ocasiones, puede ser doméstico, puede ser internacional, y cortes que hacen arbitraje, pues la Corte de Madrid, que está aquí presente su presidenta de la Cámara de Comercio de Madrid, la Corte Española de Arbitraje, que me honro en presidir, de la Cámara de Comercio de España, el CIAM, que hemos constituido, está también Javier, con el Centro Interamericano, en fin, la CCI, que hay personas por aquí que Vicepresidenta. La vicepresidenta, la CCI, muy activa en el plano internacional. Estos son las típicas cortes y muchísimas más. Hay personas que vienen de Chile, que también tienen corte potentísima. Las típicas cortes donde se conocen de arbitrajes comerciales. Arbitrajes de inversión. Arbitrajes de inversión también es un arbitraje, solo que no deriva de un contrato entre las partes, deriva de un tratado internacional. Descansa en un tratado internacional y se resuelve con parámetros de derecho internacional. Un inversor extranjero típicamente reclama frente a un Estado en el que ha invertido. Este es el esquema del arbitraje de inversiones, para la protección de las inversiones extranjeras, de las inversiones internacionales. Va asociado a este tipo de inversiones y descansa en un tratado que puede ser bilateral entre dos países, un tratado de inversión hispano-luso, o puede ser un tratado multilateral, la Carta de la Energía. Es un tratado multilateral que ha dado lugar a múltiples arbitrajes de inversión y que ha estado muy de moda y sigue muy de moda en los últimos años. Estos tratados habilitan, en estos tratados el Estado que lo firma anticipadamente dice: yo aceptaré arbitrajes frente a inversores extranjeros para resolver sobre la base de estos parámetros de comportamiento a los que me comprometo, estos estándares a los que me comprometo frente a estos inversores extranjeros. Estándares como no discriminación, como trato justo y equitativo, como no voy a expropiarle sin darle una indemnización, etc. Estos eran el tipo de asuntos que a veces se resolvían con guerras, a los que antes he hecho referencia. Es bastante más razonable resolverlos mediante arbitrajes de inversión. Cortes que conocen de arbitrajes de inversión, pues son los tratados los que dicen a qué corte se puede acudir para ese tratado. Y típicas cortes, pues la CCI también es una, pero cortes a los que se puede acudir, por ejemplo, pues tenemos, bueno, la típica es el CIADI del Banco Mundial, pero también la Corte de la Haya en el ámbito de un CITRAL y, ¿por qué no?, algún día, a lo mejor el CIAM, si se introduce en los tratados, porque en definitiva descansan que se introduzca en el tratado internacional de que se trate y el inversor escoge, dentro de las cortes que vienen en ese tratado, en qué corte decide demandar. El arbitraje de inversión está sufriendo una cierta crisis de legitimidad en estos momentos, particularmente en el ámbito europeo, lo cual es curioso, y no es el favorito de las instituciones comunitarias en estos momentos, que buscan figuras más próximas, están queriendo promocionar figuras más próximas a lo cuasi jurisdiccional, o sea, menos basadas en la autonomía de la voluntad y en la figura pura del arbitraje. Dicho sea ello, y quiero concluir para no abusar del tiempo, tanto el arbitraje comercial como el arbitraje de inversiones doméstico y también internacional tiene un papel fundamental, a pesar de esta crisis, sobre todo del arbitraje de inversiones, que tiene en estos momentos en el ámbito europeo, tiene un papel fundamental para el desarrollo del comercio, como he dicho, para el desarrollo del comercio internacional. Se cristalizan principios jurídicos comunes con arreglo a los cuales nos entendemos entre distintos países, y es verdad lo que se ha dicho, que no tiene nada que ver resolver sobre la buena fe un contrato en español sometido a ley española, no tienen nada que ver.
que un contrato que están resolviendo con mentalidad anglosajona, y esto es verdad. Pero también es verdad, y hay que tenerlo en cuenta, muy importante, pero también es verdad que, como también ha dicho Bernardo Cremades, empiezan a manejar los anglosajones conceptos como la buena fe, la confianza legítima, etcétera. O sea, que el arbitraje internacional está consiguiendo que se cristalice una cierta cultura jurídica común al mundo del comercio internacional, con muchas salvedades, pero está consiguiéndolo, y esto sin duda alguna es un factor de desarrollo del comercio internacional y de desarrollo de los pueblos y de pacificación de las relaciones internacionales. Por tanto, a pesar de esas ciertas crisis de legitimidad o esas tentaciones intervencionistas de algunos gobiernos, yo creo firmemente que el arbitraje sorteará esas pequeñas crisis y que seguirá desempeñando un papel fundamental para el desarrollo económico y el desarrollo del comercio. Gracias. Bueno, pues efectivamente hay muchísimas cortes. A veces es un poco locura cuando no estás muy metido saber a qué corte te tienes que referir, ¿no? En ese sentido, quería que Narciso Casado, como secretario del Consejo de Empresarios Iberoamericanos, nos contaras cuál es la percepción que se tiene principalmente de CIAR y de CIAM, porque CCI es una corte muy tradicionalmente conocida, pero sí, ¿cuál es la percepción que tenéis respecto a estas dos cortes por parte de los empresarios iberoamericanos? Muy buenas tardes, y me sumo a los reconocimientos y agradecimientes a los organizadores, y la verdad que es un gusto estar en esta casa, en la Secretaría General Iberoamericana, y es una casualidad. Venimos hace un par de horas de un foro iberoamericano organizado conjuntamente con la SEGIP, con la Secretaría General Iberoamericana, y donde hemos hablado también de arbitraje, donde ha estado Javier Íscar hablando, como en todas las actividades que hacemos en Iberoamérica, desde el Consejo de Empresarios Iberoamericanos, que para quien no lo conozca es una institución que nace en 2015, es para entender un poco de qué vamos a hablar después, en 2015, formada por las cúpulas empresariales privadas de los países de Iberoamérica, que ya venían reuniéndose antes de las cumbres iberoamericanas, hacía muchísimos años, y que tenían un papel fundamental, que es el de hacer región. Y yo creo que la primera afirmación que tengo que decir es que el arbitraje hace región y ayuda muchísimo a entendernos y a unirnos como empresarios y con la actividad que hacemos en Iberoamérica. Veníamos de este foro, que es como normalmente nos relacionamos con lo que hoy se está hablando aquí. Yo tengo que decir que nos acercamos al arbitraje con buenas experiencias a través de la Corte Arbitral Marroquí, que llevaba también Javier Íscar, y en COE, donde trabajo, teníamos muy buena experiencia, y cuando se creó CIAR, evidentemente decidimos apoyarla desde el primer momento. Yo creo que fui uno de los que firmó el acta de creación, y desde entonces hemos hecho un recorrido importante. Yo tengo que valorar muy positivamente las herramientas que se den para apoyar la actividad de nuestras empresas y de las empresas iberoamericanas en el exterior. Evidentemente es inherente a la actividad empresarial los conflictos, y cuanto más podamos solucionar o mayor seguridad podamos dar a nuestras empresas, especialmente las pymes, para que arranquen, para que puedan internacionalizarse, para que vayan con más seguridad a desarrollar su actividad, evidentemente esto va a ser importantísimo. Yo sí quisiera decir que sí que se ha creado un concepto y un sentimiento de utilidad de estos sistemas, que se les conoce más de lo que pensamos en el mundo empresarial, porque sí es verdad que desde 2015 hemos hecho, conjuntamente con CIAR, hemos hecho una labor de pedagogía importantísima en los países iberoamericanos, en la región iberoamericana. Creo que les hemos acercado el arbitraje a todos los eventos que hemos estado participando, y eso sí que ha sido una campaña, yo creo que importante, de esa pedagogía que decía. Evidentemente queda mucho camino por recorrer, pero por poner una cifra, esos casi 100 instituciones que están que pertenecen a CIAR, que se deberían sumar muchísimas más, y a los otros sistemas evidentemente también, ahí están, y ahí están apoyando, y ahí están utilizando la cláusula la cláusula CIAR. De esas 100 instituciones, yo tengo que decir que las 24 que están en CEIP, todas ellas están dentro, están utilizando.
muy bien, y hay instituciones y hay cámaras de comercio en la región iberoamericana que están concienciadas con esta actividad que hacen todos ustedes, que yo me siento además muy extraño, porque yo soy defensor de las empresas, pero sí, contestando a la pregunta, hay muy buen conocimiento, yo creo que hay un camino larguísimo por recorrer y vamos a seguir haciendo esa pedagogía empresarial que sabemos hacer las organizaciones empresariales y abriendo a estas actividades, abriéndolas a todos los formatos que tenemos en Iberoamérica, que son muchos. Evidentemente, CIAR ha estado también en las últimas cumbres iberoamericanas, ha podido defender esta herramienta de solución de conflictos y yo creo que ese es un poco el resultado de que también estemos hoy aquí y estemos hablando de una región y estemos hablando con muchísima mayor seguridad y convencimiento de lo que estamos exportando, estamos intentando implantar en la región. Pues bien, ahora quería que desde el otro lado del charco Macarena Letelier nos comentara, como presidenta que es de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, cuál es el criterio que se utiliza por parte de los empresarios iberoamericanos, cuál es el que van al extranjero o de las empresas europeas que van a Iberoamérica y cuál es el papel que tienen también las cortes locales en este sentido. Bueno, muchas gracias. Agradecer la invitación, la oportunidad de estar acá. Irene, la verdad es que es un honor no solo recibir el premio de la institución, porque creo que la tarea de visibilizar mujeres y sobre todo en el tema que nos convoca hoy, que es una mejor justicia para las personas, se agradece mucho. Y siempre es tan bueno estar en España con tantos amigos. Hoy día yo creo que estamos en un mundo, y en eso estamos de acuerdo, donde hay una convergencia en lo social, en lo político, en lo económico, que nos ha llevado a eliminar muchas fronteras y aumentar la globalización. Y todo eso que uno siempre traduce en acuerdos comerciales, en mayores relaciones económicas, va muy de la par a cómo vamos a resolver esos conflictos que naturalmente surgen de esas relaciones comerciales o tratados, como muy bien decía Elena, o situaciones, estados inversionistas. La cultura del arbitraje lleva muchos años desarrollándose. A mí me toca presidir la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, es una institución que congrega más de 25 centros de arbitraje, muchos de ellos de este país, también SIAM, más de 17 países, y que nace en el Tratado de Panamá. Entonces también ha dado la experiencia de conocer muchos casos de Estado inversionistas. Varios de ustedes que hoy día han conversado han tenido también la oportunidad de ser árbitro en muchos de esos casos. Y por otra parte, tengo la grata labor de dirigir hace ya casi 10 años el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Santiago. Y desde ahí un poco la experiencia que uno quiere transmitir y cuáles son los grandes activos que como instituciones traspasamos a una sociedad tan ávida de justicia a tiempo. Y la justicia en un sentido muy amplio, y aquí quiero relevar la importancia del idioma, porque son situaciones o instancias donde se dan muchos acuerdos y donde se mejora la relación de esas partes contratantes, porque hay espacios económicos, por ejemplo el de la construcción, donde no son muchos los oferentes o quienes participan constantemente en licitaciones. Entonces, al judicializar esos conflictos, hay una confrontación natural de lo que por naturaleza significa un juicio ordinario, que es presentar testigos, que es una controversia que nace donde hay distintos puntos de vista. El arbitraje es una mesa donde la negociación siempre es un invitado fundamental. Y la negociación como herramienta tiene uno de sus pilares básicos en la comunicación. La comunicación va mucho más allá del idioma. A mí me encantan las charlas de Alfredo de la persuasión, por ejemplo, en materia de arbitraje, ¿cierto? Toda la parte psicológica que uno instala en juicios arbitrales va absolutamente de la mano del idioma. El idioma no solo verbal, sino que también la comunicación que se da por la postura, por esa compasar, donde encontramos puntos en común con quien tiene una diferencia con nosotros ante un incumplimiento. Y ahí el idioma es un gran aliado para muchos de esos acuerdos. Nosotros llevamos en un sistema digital, que también quiero entrar un poco a lo tecnológico, que es uno de los grandes pilares que hoy día instalan y posesionan las instituciones arbitrales, más de 5.500 juicios arbitrales tramitados en una plataforma digital. El ICAM Santiago, Alfredo también ha sido parte de arbitraje, y es algo que también acerca en este mundo globalizado y transformaciones. No solo estamos transformando digitalmente a nuestras pymes y a nuestras grandes empresas, sino que también al sistema cómo se resuelven los conflictos.
siempre está el árbitro, siempre va a estar el mediador, porque también creo que la mediación en el mundo empresarial ha ido ganando un espacio enorme. Sin ir más allá, España va a ser la primera sede el próximo año, en mayo, ahí está María de la Cámara de Valladolid, del encuentro entre empresas y mediación. Hoy día todos nuestros socios asiáticos ponen primero incluso la mediación. Todo lo que se llama el cinturón de la seda está muy ligado al concepto de mediación para resolver conflictos entre empresas. Pero las instituciones arbitrales, y es ahí donde quiero ir cerrando mi intervención, tienen activos como transparencia, sistemas tecnológicos, un conocimiento a priori de los costes, como dicen acá, de las tarifas. Eso es muy importante porque estamos en un mundo con países más endeudados, con personas que han seguido empobreciendo fuertemente y donde tenemos guerra, hay una situación donde naturalmente se están dando una cantidad de incumplimientos naturales a lo que se vive hoy día en este mundo. Es por eso que tenemos que responder con una justicia a tiempo, una justicia que tome la mano de la tecnología para llevar adelante esos procesos arbitrales con muy buenos paneles de árbitros y donde toda esta globalización y de alguna manera menos barrera también nos hagan tener mejores expertos de conocimiento de distintos países. Un trabajo colaborativo entre instituciones arbitrales es muy importante porque yo estoy convencida de que estamos frente a círculos virtuosos donde el liderazgo muchas veces lo ejercen las instituciones arbitrales, en la relación con otras instituciones, en la relación, por ejemplo, con nuevas generaciones en el arbitraje que lo toman desde temprana edad, lo incorporan a los contratos y conocen casos de menor cuantía, no necesariamente de menor complejidad, pero sí vamos involucrando nuevas generaciones al mundo del arbitraje con tiempos que bordean los 6 meses desde que comienza hasta que termina un arbitraje con procedimientos acelerados. Y por último, poder traspasar la experiencia, y creo que también es uno de los pilares si queremos posesionar instituciones arbitrales a nivel internacional, es el rol de las cortes de nuestros países. A nosotros nos tomó, como CAM Santiago, 5 años de reuniones semanales interconectarnos al sistema de la justicia ordinaria de nuestro país. Hoy día, cuando hay un laudo arbitral nacional o internacional, y lo tiene que conocer la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, ya sea con el recurso no liado a apelación, ellos ingresan al sistema donde están alojados ya los casi 6.000 expedientes en materia de arbitraje. Hoy día la relación colaborativa con nuestros poderes judiciales es la carta de entrada para que ese país se elija como una sede. El Estado de Derecho que se cumpla, y no solo eso, sino que el respeto de nuestros ministros del Poder Judicial por el arbitraje es de las mejores cartas que podemos tener como país. Principio de mínima intervención de los tribunales y respeto absoluto a la autonomía de la voluntad. Eso es lo que uno le puede escuchar a los ministros del Poder Judicial en Chile, y eso nos llevó recién a publicar un libro de los últimos 20 años de jurisprudencia de las altas cortes en relación al Poder Judicial. Ninguna sentencia en un juicio de arbitraje comercial internacional ha sido acogida en el país. Van ya casi 30 años de la institución arbitral, ya más aproximadamente 20 años de que se adoptó la ley modelo en Chile, pero eso no quiere decir que no tienen que actuar en muchas instancias en un proceso arbitral. Cuando hay apremios o, por ejemplo, de cerrajar porque hay un juicio de arrendamiento donde se acogió una demanda, cuando hay que ver a percibir la comparecencia de testigos, siempre tiene que estar el Poder Judicial. Por eso, la relación colaborativa de las instituciones, en el buen entendido que cada uno cumple su rol, es fundamental. Se requiere un Poder Judicial que, como dicen en Chile, si un árbitro se pegó en la cabeza, vamos a entrar y vamos a hacer nuestro papel. Pero aquí, si las partes optaron por estos mecanismos, viva la libertad y la autonomía de la voluntad de las partes en todos esos derechos disponibles que son los que nos convocan hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Macarena. Muy interesante, efectivamente, el que vaya de la mano y se respeten el sistema judicial y las cortes arbitrales. Y hablando de cortes, también tenemos aquí a Urquiola de Palacio, vicepresidenta de CIAM. Y bueno, ya José María Alonso ha hablado un poco de la historia de CIAM, que tampoco
como vamos con el tiempo justo, si quieres, no hace falta que nos lo cuentes, pero sí cómo crees tú que se puede difundir el arbitraje internacional en español, teniendo en cuenta también que eres presidenta de la Cámara de Comercio, cómo se llega a las pymes, cómo se les hace ver que existen estas dos cámaras que son interesantes. Bueno, ante todo, millones de gracias, María, millones de gracias, Irene. Por lo demás, doy por reproducidas los agradecimientos previos. Yo creo que para entender la necesidad, creación del CIAM, que el decano nos ha dicho antes que ha nacido hace poco, pero bueno, hay que saber cómo ha nacido. Entonces, yo que ya llevo 30 años de ejercicio como abogado y que afortunadamente tengo una cierta práctica en el ámbito internacional, siempre tengo la percepción de cuando estás negociando un contrato en ese ámbito internacional y estás hablando de si vas a ir a la jurisdicción, cosa que en el ámbito internacional es poco probable porque todo el mundo prefiere tener una sede neutral, o si efectivamente vas a optar por el arbitraje, y que hasta hace relativamente poco, cuando decías, oye, ¿y por qué no arbitraje en España, ya que hemos redactado en español el contrato? Y te decían, entonces Corte Española, decías, bueno, a ver, espera, es que tenemos varias. Entonces veías la cara de pasmo de enfrente y que decían, mira, te acepto la sede, pero casi vámonos a la CCI, que es un caballo ganador y que todos conocemos. ¿Qué pasaba? Que cada una de las grandes cortes, que las hay y muy grandes en España, con tradición, porque bueno, la que preside Elena tiene 40 años de historia ya cumplidos, la que yo presido dentro de nada llegará a esos 40 años, está también la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje que crearon los abogados del Estado y que también se unió a esta iniciativa de la que efectivamente diré algo, que es el CIAM, y la Corte del Colegio de Abogados, que tradicionalmente se ha centrado quizá más en arbitrajes por cuestiones relativas a honorarios o cuestiones muy cercanas a la profesión, pero que también tiene asuntos de arbitraje comercial, hacían cada una la guerra por su cuenta en el ámbito internacional y hacía que creáramos, pues eso, confusión en el mercado. Confusión que esta tarde vemos que seguimos teniendo en cierta medida, en la medida en que tenemos CIAR y tenemos CIAM. Cierto es que CIAR sí que está absolutamente centrada en el ámbito iberoamericano y que además es a lo que nos estamos dedicando hoy, pero lo cierto es que CIAM tiene una ambición, pues, hombre, de ser el hermano pequeño de Zumosol, que es la CCI, y que tenemos la esperanza de atraer arbitraje internacional, no solo latinoamericano, sin perjuicio de que sea un mercado natural para todos nosotros, por lo que hablaban antes en la mesa, en lo que explicaba la propia Sofía y todos los ponentes de la mesa que se ha dedicado al idioma como vehículo imprescindible para que un procedimiento sea eficaz, pero queremos ir más allá y, de hecho, ofrecemos el administrar arbitraje también en portugués, por supuesto, Sofía lo sabe bien, en francés y en inglés. Y por hacer una acotación relacionada con lo que se hablaba antes en la mesa sobre el idioma, creo que cuando la traducción es entre francés y español, la cosa va bien porque tenemos conceptos jurídicos que son equivalentes. El problema es cuando nos ponemos a traducir al inglés, que tienen conceptos jurídicos muy distintos. Y como decían antes, nos encontramos en ocasiones arbitrajes en que el contrato se ha redactado en inglés, incluso siguiendo un modelo de contrato inglés con todas esas miles de páginas de definiciones jurídicas de cuando se diga contratos se estarán refiriendo a... Y te encuentras con definiciones que son contrarias al derecho continental y a lo que es nuestra tradición y nuestra cultura, y sin embargo al final en esa negociación de último momento de la cláusula de sometimiento a arbitraje se dice que sea con derecho español y dices, bueno, ya hemos liado la de San Quintín porque los conceptos que se definen en el contrato difieren de lo que es el concepto jurídico en derecho español. Entonces, todo esto era la parte de la acotación, pero decía que CIAM tiene la aspiración
de efectivamente arbitrar no solo en español, sino arbitrar en español, en portugués, en francés y en inglés, y de administrar asuntos no solo en Madrid, que es nuestra sede, desde luego, además la natural, pero también aceptar arbitrajes en otros sitios. Y CIAM lo que nace, decía el decano antes, que es la generosidad de las Cortes fundadoras. Yo diría que efectivamente, pero es también la visión de esa frustración que producía el que dijéramos que se hiciera un arbitraje sometido a España de no tener una cara reconocible. Y en ese sentido, las Cortes fundadoras, lo que hemos entendido es que tenía todo el potencial y todo el sentido el hacer una puesta en común del esfuerzo internacional que ya se venía haciendo y que con eso conseguiríamos hacer crecer el arbitraje en España y consolidar España como sede de arbitraje, cosa que, por otro lado, es coincidente con las conclusiones que se habían alcanzado en 2019 en el informe del Club Español del Arbitraje, que yo creo que lo que hicieron fue plasmar negro sobre blanco algo que en el mundo del arbitraje era una cuestión de la que éramos todos conscientes. Y lo hemos puesto en común y hemos creado efectivamente un Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, que diría yo más que independiente, por aquello de las independencias y las autonomías, diría que es autónomo, pero no independiente, y que en ese sentido tiene la fuerza y la experiencia que le respaldan de la experiencia acumulada por todas las Cortes fundadoras, que ya digo que entre 40 años por un lado, 38 por otro, 35 por otro, pues sumamos 120 años de experiencia y de haber hecho las pruebas y errores que al final en este mundo del arbitraje es desde luego una cuestión de prueba y error, como decía antes Alfredo Bullar, porque esto es una cuestión que va evolucionando y que se hace en función de lo que es la evolución social. El arbitraje es autonomía de la voluntad. Al final, ¿qué más vinculado a las empresas? Porque al final es la filosofía liberal, es el poder darse soluciones sin perjuicio de que se lo encomiendes a un tercero ajeno al conflicto y que zanje la cuestión en términos bien jurídicos cuando es un arbitraje de derecho o bien de equidad cuando decides que quieres un arbitraje de equidad, al cual hoy no le hemos dedicado prácticamente tiempo, pero que también es una opción que en muchas ocasiones se acoge. Y yo, desde luego, soy una absoluta convencida de que es absolutamente necesario tener una Corte Arbitral Internacional de referencia en España. Creo, como he dicho, que todos estamos convencidos de ello, que el Club Español del Arbitraje, que no en vano es la asociación más potente en el mundo del arbitraje en español y en portugués, se molestó en hacer un estudio y en sacar un informe que está a punto de actualizarse, porque ha habido muchas de las cuestiones que eran aspiracionales que ya hemos conseguido y bueno, por supuesto, como nuestro presidente electo, José María Alonso, que tomará posesión en enero, ya ha dicho que se va a sentar con Javier Íscar, pues veremos qué vías se encuentran para que tengamos una cara común también con CIAR. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos también aquí a una representante de la otra cámara tradicionalmente más conocida, que es la CCI de Babillanúa, y quería que nos dijera si realmente llegan muchos casos, muchos arbitrajes de la región iberoamericana, cada vez llegan más en español, o sigue predominando el francés o el inglés. Nos dan mucha lata, sí. Me sumo a los agradecimientos, lo primero. Y, Alfredo, me hubiera encantado que hubieras dado tu charla hace 50 años, que es cuando mi padre estaba en la universidad, y le ofrecieron, como idioma extranjero, que se apuntara a clases o de inglés o de esperanto. Y visionario, como es mi padre,
no te hizo caso, claro, con efectos retroactivos que hubiera podido tener tu charla, y eligió el esperanto, que le sirvió únicamente para tener una pen friend que era Lili Koleva, búlgara, y con quien se estuvo carteando durante casi 20 años. Ahí llegó sus clases de esperanto. Y ahora ya paso a tu pregunta. La CCI es casi lo que más se ha escuchado ya en otras intervenciones. Es al final como la película esta de Rebeca, al final es el nombre que no deja de oírse en otras intervenciones, porque ha sido un referente internacional. De hecho, cuando me ponía en contacto con María para preparar esta charla, me decía, yo es que cuando empecé mi carrera profesional y no sabía nada de arbitraje, ya sabía que existía CCI. Entonces yo creo que arbitraje internacional y CCI se da, y con esto hago casi un puente a la mesa anterior, una sinécdoque. Al final es la parte por el todo. La CCI era equivalente del arbitraje internacional. Uno pensaba en arbitraje internacional y automáticamente decía, nos vamos a la CCI. Evidentemente, si miramos hacia el futuro, hacia una corte arbitral de referencia, hay otras cortes, hay mucho pastel para repartir, creo que hay hueco para todos, pero la CCI, hemos estado oyendo de antigüedades de otras cortes, la corte de la CCI cumplirá el año que viene su centenario. 100 años, 27.000 casos administrados. La corte de la CCI es más grande, no sé si esto lingüísticamente es correcto, pero es greater, es mayor que las personas que la componen. Esa confianza que da y que es absolutamente necesaria en el arbitraje. Uno coloca una cláusula arbitral, uno pacta y uno confía en una institución con conocimiento en el hoy y la disputa surgirá en el mañana. Y tienes que tener esa sensación de que lo que te inspira confianza hoy te inspirará confianza mañana. Y por eso no confías en un presidente, en un vicepresidente, en una composición de la Secretaría. Crees que la institución será más grande que esas personas individuales. Y creo que la CCI lo ha conseguido. Pero os voy a contar un poco más de quiénes somos esas personas. Y como nos decía Sofía antes, si se pacta portugués, el portugués tiene que estar presente en la institución. Os voy a contar cómo el español y el portugués están muy presentes en la CCI. Tenemos, primero, el que hayamos tenido éxito en el pasado no quiere decir que nos durmamos en los laureles en la CCI. Tenemos una directora regional para Latinoamérica que se ocupa de que no nos durmamos, de seguir promocionando la CCI a través de actos, a través de conferencias, a través el formar, el que esté más presente la cultura arbitral en general y la confianza en la CCI, en especial en la región. De los 17 vicepresidentes que somos en la CCI y que además de establecer la política interna de la CCI nos dedicamos sobre todo a hacer escrutinio de laudos para asegurarnos de que los laudos que lleven un sello CCI de calidad y sean ejecutables, de esos 17, 4 somos de la región iberoamericana. Tenemos un chileno, una uruguaya, un brasileño y aquí yo misma. Es casi una cuarta parte. Es un peso tremendo el que tenemos dentro del órgano político de la CCI. Los casos de la CCI se derivan a distintos equipos que tienen presencia regional. Hay 12 equipos letrados de la CCI. 2 se ocupan en exclusiva de la región iberoamericana. Y el tercero, que es el de Norteamérica, cada vez tiene más peso, porque todos los casos mexicanos se están derivando al equipo norteamericano. Al frente tenemos a una española, del equipo, el famoso ICA1, para los que estéis más acostumbrados a llevar arbitrajes CCI, el equipo brasileño que tenemos en Sao Paulo, con un brasileño al frente, y el equipo de Nueva York lo lidera un venezolano. Además de que, evidentemente, los consejeros adjuntos y demás dentro de los escalafones de estos equipos también son latinoamericanos. Y el equipo latino, este ICA1, que tiene casi 300 casos funcionando al mismo tiempo, es el que más casos lleva y el que más trabajo nos da a los vicepresidentes. Me preguntaba si las partes latinoamericanas están teniendo más peso. Sí, la respuesta es sí.
en una retrospectiva de los últimos 3 años se ve como cada vez hay más partes latinoamericanas o iberoamericanas. Brasil y España están en el puesto 2 y 3. México, desde el año pasado, Cecilia, has pasado del puesto 10 al puesto 5. En la cabeza está Estados Unidos, que lleva 162 partes en el año pasado, pero Brasil está en 119 y España en 111. O sea, quiero decir que estamos ya bastante cerca de alcanzar el top. En cuanto al tipo de empresas en la región que optan por el arbitraje CCI, no es muy distinta a la cartera que podemos encontrar en otras regiones. En lo que sí se distingue mucho es que los entes estatales iberoamericanos confían mucho en la CCI. Y teniendo en cuenta que el 25% de los arbitrajes CCI es de construcción, si hay un arbitraje, o sea, si hay un contrato de construcción grande con una empresa estatal, me juego el dedo meñique en Latinoamérica a que va a estar sometido a la CCI. El de la mano izquierda, por si acaso, que hay muchas cortes aquí peleándonos por la tarta. Me preguntabas también sobre el uso del castellano, y es curioso, o español, no quiero herir sensibilidades, no sé ya lo que es más correcto, no sé si aún tenemos al lingüista moderador del panel anterior. Castellano, español, ¿todo vale? Todo vale, fenomenal. Uno pensaría que si hemos ido subiendo en número de partes y ya estamos en el puesto 2, 3, con México en el 5º, el uso del español también habría subido. No, se ha quedado bastante estancado en los últimos años, lo que hace sospechar que, como decía Bernardo al principio, al final, de alguna forma, vamos al inglés, o quizá porque la composición de los arbitrajes será con una parte iberoamericana y otra parte que no sea iberoamericana. Por lo tanto, al final se van al inglés como un idioma en los que se puedan sentir cómodos como idioma neutral. En la forma en la que trabajamos dentro de la CCI, sí que puedo decir que los laudos en español y en portugués se ven en escrutinio en sesiones especiales. Esos laudos ya no se traducen, sino que se hace una composición de la Corte con miembros que hablan el español y hablan el portugués, y esos son los que van a decidir si se aprueba el laudo con comentarios, sin comentarios, o si no se aprueba, que es muy importante, en el que ya nos está perdiendo lo que hablábamos al principio, este lost in translation, que antes costaba tanto aprobarlo, llevar a sesiones plenarias donde todos estos laudos tenían que ser traducidos. El uso del español está siendo constante, pero el portugués sí que ha aumentado considerablemente en los últimos años. Así que el español sigue estando en el 3er puesto, detrás del francés y del inglés, por supuesto, el portugués en el 4º lugar, pero empujando fuerte. Así que nada, si tengo que dar un consejo a este público, diría non tomen aulas de Esperanto, escolhem o portugués. O sea, que CCI sigue con fuerza, con toda la fuerza del mundo. Buscándose esta vicepresidente, además. Claro que sí. Y bueno, por último, Javier Íscar, pues yo creo que es que ya ni te voy a pedir que nos hables, si no quieres, de cómo llegas a CIAR, sino de esta aproximación que es tan interesante, sí, entre CIAR y CIAM. Mejor no te cuento la historia completa porque yo creo que el cóctel está llamando a las puertas, ¿no? Y todos querrán ir. Pero sí que quiero dedicarle un minutito a agradecer primero a Guillermo, que aparte de clausurar tengas la deferencia de quedarte aquí toda la jornada y ser un asistente, pues algo que no se ve demasiado. Y te lo agradezco especialmente porque, aparte de luego clausurar y entregar premios, el hecho de que hayas estado aquí, pues entendiendo un poco cómo es este mundo, pues también es tomando nota. Y como no es fácil encontrar personas que se dedican a lo público, que estén tanto tiempo con nosotros, pues te lo agradezco. Luego, como soy exalumno CEU, pues lo siento, tengo que decirle a Alfonso también que gracias, porque y también gracias a la Cátedra de Derecho de los Mercados Financieros, porque el CEU ha sido el causante de este éxito de convocatoria y, por tanto, Alfonso, vamos a hacer un poco de publicidad al CEU, que también, además también está también Pablo, que es del CEU, aunque de Economía está por ahí también y hay que hacer. Y luego,
También, mira, fíjate, otra más. Del colegio. Del colegio. Bueno, también vale. Y luego a Irene y, por supuesto, también del CEO, es verdad. Sí, sí. Pues imagínate. Y además que te conocí, eso fue amor a primera vista, gracias a Miguel Ángel Serrano, está por ahí también, por habernos presentado, y que Miguel Ángel también, sin ti esto habría sido imposible. Dicho esto, como se ha hablado un poco de centros de arbitraje, yo creo que aquí este es el lugar del mundo ahora mismo con más centros de arbitraje por metro cuadrado. Posiblemente. Yo he contado, no sé, 11. CCI, que tengo que mencionar la primera porque es la primera, y son 100 años que cumple dentro de nada, y ahí imagino que será un gran evento, será un año de eventos seguramente, y ahí estaremos todos, y por supuesto la referencia, y donde nos fijamos todos, es el espejo donde hay que fijarse. También está Camp Santiago y CIAC, que tú representas aquí, Camp Santiago como centro doméstico, que también lleva temas internacionales bastantes, pero es un centro a tener en cuenta. Yo creo que es el que tiene más arbitrajes en la región, posiblemente, no sé cuántos serán, pero una barbaridad. Y CIAC, enhorabuena por tu presidencia de hace poco, que también Cámara de Madrid, Corte de Cámara de Madrid, Corte Española y CIAM. Aquí, y aquí yo iba a decir menos, pero ya han soplado que también la Corte Hispano-Marroquí la represento. Y luego está el Plan Alquila también de la Comunidad de Madrid, y también está la Corte de Arbitraje de la Cámara de Valladolid, o sea que empezamos a sumar y vamos a recibir el premio Guinness, que habrá que llamarlo por el español premio Mau, porque ya está bien. Pero, y yo no quiero pasar a la historia como, no voy a pasar a la historia nunca por nada, pero desde luego no voy a pasar por ser el que presidió un centro de arbitraje que se quedó en el camino de algo. No me gustaría, porque eso es casi peor que pasar a la historia, claro, ¿no? Y creo que sí que sería bueno, porque yo miro hacia allá y veo tantas banderas, creo que son 22 banderas que representan, al menos lo que representa SEGIP y CEIP, que son la región iberoamericana, que son los países que lo integran, en Europa que lo están, también está Andorra, y sí me gustaría efectivamente que lo que ha dicho José María, el decano, y por supuesto, él es electo, pero las que ahora son elegidas y ejercientes son otras dos, que son vicepresidentas. Yo creo que sí que es bueno, y que el mundo de la empresa, el mundo de la abogacía y los árbitros escucharían con buenos ojos, bueno, con buenos oídos, y verían con buenos ojos que intentásemos ver la fórmula para que pudiésemos ir juntos. Yo no sé la manera, porque sé que hay muchas cosas que analizar. Hay 3 socios que han invertido tiempo y dinero en un proyecto, y hay otros socios que han invertido ilusión también y proyecto de futuro, que es en el caso también de CIAR. Y yo creo que la suma de lo que representa CIAM, que es, si sumamos a la Corte del Colegio de Abogados de Madrid, son más de 130 años, por intentar ser más viejos que CCI, pero coincido que al final, lo que ha dicho Deva es verdad, los centros tienen que estar por encima de las personas. Y por encima de las personas que estemos ahora, el centro tiene que seguir existiendo dentro de 100 años. Y habrá otras personas, seguro que nosotros no. Y esas personas dirán, alguien hizo algo desde la generosidad que permitió que sumasen voluntades para que la región tuviese un centro de referencia para Iberoamérica o para más cosas. Eso no lo sé, eso sería cuestión de hablarlo. Y creo que hay un camino por hacer. Y se puede hacer. Eso es lo que pone CIAM. ¿Qué pone CIAR? Yo creo que nadie puede presumir de ser consecuencia de una declaración de la Cumbre de Jefes de Estado. Y CIAR es consecuencia de la Cumbre de Veracruz, 8 y 9 de diciembre del 2014, donde en el punto 17 se dice: encomendamos a la SEGIP y a la CONGIP para que hagan lo que sea para crear un centro de arbitraje en la región que compita con los demás y que además de soluciones al mundo de las empresas, especialmente al de las pymes. Y las pymes las tenemos olvidadas. Ayer en Lisboa, como vino al portugués también, en este encuentro de mi pyme que organizó CEIP, que organizó la SEGIP, hizo un estudio SEGIP con CEIP sobre el mundo de las empresas y cómo comercian. Y decía la foto, era una foto que hay que tener en cuenta, decía el 50 y
pocos por ciento de las pymes hacen negocios solamente en su país, el 36% en su regioncita, en su comunidad, y solo el 12% de las pymes hacen negocio en otros países. Solo el 12%. Imaginaos, hablábamos de tarta antes, Eva, es que no es la tarta que hay, es la tarta que va a haber. O sea, no hay, al final, hablamos de globalización, de digitalización, o sea, las facilidades para hacer comercio internacional serán tantas que no habrá empresa pequeña, grande o mediana que no quiera hacer negocios fuera. Porque además será más fácil, posiblemente, hacer negocios en otro país que en el propio, por temas de competencia, porque al final en el tuyo ya te han visto, pero vas a otro país y te ven con mejores ojos. Yo creo que hay una oportunidad única de conseguir que se pongan las cláusulas arbitrales. Lo que dice Narciso es la gran verdad, se está hablando cada vez más, pero es que hay millones y millones de empresas en la región que todavía no ponen cláusulas arbitrales cuando hacen negocio internacional. Y cuando tienen el conflicto dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago ahora? El conflicto lo meten en el cajón y ni reclaman. Y no hablo de temas de 3.000 euros, ni 3.000 dólares, hablo ya de asuntos de 150.000, 500.000, 1 millón, 1,5 millones. Evidentemente también los de 100 millones sí que van, y los de 50. Pero hay tantísimos contratos que no ponen cláusula por desconocimiento que yo creo que si sumásemos, y aparte me ahorraría un montón de viajes si fuésemos juntos, pues podríamos compartir, y que hoy viajo yo, mañana viajas tú. Tú y yo coincidimos en mesas todos los... También es verdad, sí, sí. Sí. Somos pili-mili, es verdad. O Pimpinela, no, mejor pili-mili. Y yo creo que no sé si te he respondido a la pregunta, pues pero yo recojo el guante de CIAM. Sé que son proyectos que son distintos, pero creo que tienen soluciones que pueden ser semejantes. Bueno, es lo que tú dices, que hay que hacer cosas y que tú estás ahí porque lo que quieres es avanzar, ¿no? Sí, bueno, yo ayer he llegado esta mañana de Lisboa y pues lo que tengo ganas de llegar a mi casa es darle un beso a mi hija, pero el arbitraje se lo merece todo. Lo tienes metido en... Todos los aquí presentes, Sí, tenemos sí, ya lo sé, sí, es verdad, pero sí que yo creo que hay que hacer una labor de difusión y esto requiere tiempo y explicar y... Sí, mucha difusión, por eso era el enfoque hacia los empresarios que muchas veces no saben ni por dónde se andan. Pero bueno, yo creo que ya estamos fuera de tiempo. Muchísimas Mira que a mí no me han aplaudido. Ay, a ti no te han aplaudido, perdón. Perdona. No me has dado la pista. Sí. Bueno, pues ya está, hemos acabado. Hará muchas cosas. De hecho, en agradecimientos, se me ha olvidado, perdóname, que cuando le he dicho las gracias a todo el mundo, tengo que decir, aparte de dar la enhorabuena a las premiadas, tengo que dar especialmente también la enhorabuena y las gracias a Cecilia y a Macarena, que han venido desde Chile, desde México, que también sé que no es un viaje especialmente fácil, porque las agendas son lo que son, y gracias por haber venido a recoger el premio, que al menos y para hablar y contarnos vuestras experiencias. Muchas gracias.